bueno, qué bendición. Fuerte, fuerte el aplauso al Dios de los cielos. Mire un momento al que está al lado suyo y diga, qué bueno que estás aquí. Dile, qué bueno que estás aquí. Me alegra que estemos juntos para adorar al Señor. Les invito a ir a la palabra. Vamos a ir al Evangelio según Juan, capítulo 8. Quisiéramos trabajar esta palabra en la mañana de hoy. Juan, capítulo 8, para mirar los versos desde el 37 al 47. De hecho, en otro domingo anterior consideramos la primera parte de este texto en el mismo capítulo 8, donde Cristo confronta a judíos que habían creído en Él. Y entra en una dinámica bien poderosa que yo creo que nos aplica a nosotros. Vaya con calma al Evangelio según San Juan, capítulo 8. Lo puede localizar ahí y en su teléfono, en su Biblia. Y una vez lo tenga, por favor, brevemente, nos ponemos en pie en reverencia al Señor de la palabra y a la palabra del Señor. Juan capítulo 8, versos 37 en adelante, dice así: sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre, y vosotros hacéis lo que habéis visto acerca de vuestro Padre. Respondieron y dijeron, nuestro Padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que os he dicho la verdad, la cual he oído de Dios. ¿No hizo esto Abraham? Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos, que es Dios. Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido. Pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Por qué no podéis escuchar mi palabra? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio, y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso, padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por eso no las oís vosotros, porque no sois de Dios. Señor, te adoramos, te damos gracias. Bendecimos tu nombre, Dios, porque todo lo que respira en este lugar alaba y glorifica tu nombre. Suplicamos, Señor, que esta palabra cumpla el propósito para el cual la has enviado en esta hora. Que en tu misericordia rompas cadenas en medio de tu pueblo. Pudras todo yugo que esté oprimiendo a la gente en este lugar. Yo te pido que sea la vida hablándole a la muerte, la luz que extingue toda tiniebla. Señor, y que yo en esta hora suplico humildemente que tengamos mente de Cristo, que lleves cautivo todo pensamiento a la obediencia a ti, y que nuestro espíritu cobre vida en tu palabra, como una añadidura, Dios, como una ñapa en el espíritu. Yo te pido que si hay algún enfermo en este lugar, sea sano en el nombre de Jesús. Y si alguien no te conoce, que esta hora sea hora de salvación. En el nombre poderoso de Jesús te damos gracias. Amén y amén. ¿Se puede sentar? Qué interesante, le puse como texto esta reflexión de quién sois hijos. Y es bien tremendo que muchos de los códigos civiles del mundo tienen un capítulo de filiación, tiene una parte de adopción en estas figuras jurídicas de familia. Y antiguamente en los tribunales, cuando se decía siempre que la maternidad nunca es un issue, porque se sabe cuál fue la que parió. Lo que puede estar en issue es la paternidad. Y entonces pues entraban, yo me acuerdo de una salsa que canta Rubén Blades, perdonen que use ese ejemplo, donde está la muchacha enamorada de un muchacho, y cuando el muchacho viene a la casa a visitar por primera vez, que el papá ve al muchacho, sale corriendo a donde la mamá le dice, ese no se puede casar con mi hija porque es mi hijo, en otra mujer. Ah, rayo. Entonces la señora pues se lo dicen también a la hija, y la hija entra en crisis, y la mamá le dice a la hija, tranquila, que tú no eres hija de que él cree que es tu papá. Yo no sé si ustedes se acuerdan de esa salsa, está ahí, después la googlean. Usted se ríe, pero yo recordaba a mi profesor, don Miguel Velázquez, que en una ocasión cuando hablaba de esto,
él daba el ejemplo de uno de los casos que él participando como juez. Dice, pues yo aquella vez, pues cuando tú cuestionabas la paternidad o estaba en issue la paternidad, se pasaba a prueba, no estaba la prueba científica como ahora. Y entonces había que traer prueba al tribunal de si salió con ella, no salió con ella, si los vieron juntos, si no los vieron juntos. Yo recuerdo que don Miguel decía, en aquel caso que me revocó el Supremo, yo vi a aquel muchacho, le vi las orejas al papá que le imputaba y dije, este es de él. ¡Pah! Y le resolvió el caso. Antes era a ojo. Ahora, con la tecnología y la ciencia, pues hay unas pruebas genéticas y esto es bien certero, ¿verdad? O eres o no eres. Pero siempre ha habido ese tipo de controversia. Y es interesante porque la ley la resuelve. Y eso es tremendo, está muy bien. Pero espiritualmente hay también unas controversias de paternidad. Y yo quiero de entrada decirles a la luz de esta palabra que yo veo, y no es que estemos ofendiendo a nadie, o uno es hijo de Dios o uno es hijo del diablo. Así es como lo plantea ese texto. Mire qué cosa interesante. Y no es que el diablo tenga hijos, pero hay gente que, lo vamos a ver a la luz de las Escrituras, que por su conducta se excluyen como hijos del diablo o se incluyen como hijos del diablo. Pero aún así, quiero de entrada en este sermón decir que aunque sean hijos del diablo, tienen esperanza de salvación para todo aquel que cree tenga vida eterna. La palabra de Dios plantea que el ser humano debe tomar una decisión en su vida. Yo planteo, y se lo he dicho a la iglesia en otras veces, que yo estoy predeterminado o predestinado en Cristo. Si lo acepto, me salvo, o si lo rechazo, me pierdo, pero la decisión la tengo yo. Y es importante entonces que entendamos que la salvación es dádiva de Dios en Cristo Jesús. Dios la regala, pero es aquellos que creen. Por lo tanto, el ser hijo de Dios es un asunto de fe y no un asunto de genética humana. Si usted mira, por ejemplo, en el Evangelio según San Juan, ahí mismo, denle unas páginas para atrás, los que tengan su Biblia de papel, y el que las tenga en su celular, pues Dios le dé la destreza para buscarlo bien rápido. Va a ver que en Juan capítulo 1, verso 12 dice, más a los que le recibieron, está hablando de Cristo, a los que creen en su nombre, les dio ¿qué? Potestad de ser hechos hijos de Dios. O sea que eso es algo que viene después, no se da con la creación. Y mire qué cosa interesante, nosotros podemos mirar que en la creación, en Génesis capítulo 1, versos 26 y 27, dice que Dios al principio nos creó, varón y hembra nos creó, y dice el verso 27, a imagen de Dios nos creó. O sea, nos ha hecho a su imagen y semejanza. Todos somos, escuche bien, criaturas de Dios. Todos hemos sido creados por Dios, con unas capacidades de poder adorar a Dios, porque esa imagen y semejanza de Dios en mí es como el transistor que tengo adentro que me permite en el espíritu poder entrar en frecuencia con Él. Dios me da unas capacidades para poder adorar su espiritualidad. Por eso es que ustedes ven que en todas las culturas del mundo, usted va a ver que hay adoración espiritual, hay un lugar sagrado para los muertos, se honran a los ancestros. ¿Por qué? Porque es la realidad del ser humano hecho a imagen y semejanza de Dios. Usted no ve los perros en un cementerio de perros. Usted no ve los animales en un cementerio de animales. Los únicos que tienen ese concepto de dimensión eterna, de espiritualidad, es el ser humano que está hecho a imagen y semejanza de Dios. Pero la Escritura aclara algo más. Por favor, busque conmigo Romanos capítulo 2. Busque Romanos capítulo 2, versos 28 y 29, porque ya quiero empezar a enfatizar unos puntos que están entrando en la vida de muchas corrientes en radio, televisión y demás, y como que quieren que la iglesia deje de ser iglesia para hacer otra cosa. Mire, en Romanos lo tienen, capítulo 2, versos 28 y 29, se da una explicación bien interesante. Dice, pues no es judío el que lo es exteriormente, ni es la circuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza de lo cual no viene de los hombres, sino de ¿quién? Sino de Dios.
Cuando examinamos Juan capítulo 8, versos 37 al 47, podemos ver que Jesús le está diciendo a los judíos algo bien interesante. Vamos a mirarlo ahí. Cuando se forma esta discusión que él les dice, mira, ustedes que han creído, si conocen la verdad, van a ser verdaderamente libres. Y se forma esa discusión porque ellos le dicen, es que nosotros nunca hemos sido esclavos de nadie, nosotros somos descendientes de Abraham. Y ahí entonces él empieza a meter mano en el verso, desde antes, pero en el verso 37, él le dice, sé que sois descendientes de Abraham. Fíjate que no le dice hijos de Abraham. Sé que sois descendientes de Abraham. En otras palabras, él está diciendo que ellos eran histórica y físicamente descendientes de Abraham. Sin embargo, no les dice hijo. No cabe duda que ellos eran descendientes físicamente, pero no espiritualmente, porque la fe de Abraham está ausente de sus corazones y no viven conforme a ella. Y esto es una cosa bien importante. Dice, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Para verlo quizás un poquito más claro, vaya a Romanos. Vamos a Romanos. Por eso es que el jíbaro tiene una frase que dice que de la boca para afuera es un mamey. Pero del dicho al hecho hay un gran ¿qué? Hay un gran trecho. No me digas, yo quiero ver lo que tú estás haciendo. Por eso es que una de las críticas que se le hace a la iglesia es que el sermón más elocuente que nosotros podemos predicar es el que vivimos. Porque podemos tener un discurso teológicamente correcto. Podemos tener unas enseñanzas perfectas, pero ¿cuál es la conducta? ¿Cómo se traduce eso en nuestra vida diaria? Si se queda solamente en lo académico, en lo intelectual, en el poder almacenar la información, pero no impacta la voluntad, esa palabra no está teniendo efecto en el espíritu. Por eso es que Hebreos dice, mira, la palabra es como una espada que entra hasta partir las coyunturas y los tuétanos, y dice algo más, discierne las ¿qué? Las intenciones del corazón. Cuando tú permites que Dios te meta mano, como Él es alfarero, y nosotros somos barro, esa palabra y esa obra de Él en nosotros impacta nuestra voluntad, nuestra capacidad de pensar, nuestra capacidad de planificar, y del pensamiento, ¿vamos a qué? Al hecho. Por lo tanto, hago conforme al pensamiento que es de Dios. Por eso es que Isaías 26:3 que dice, Dios guarda en completa paz a aquel cuyo pensamiento en él persevera. ¿Por qué? Porque en ti ha confiado. Si yo estoy en esa dinámica espiritual de someter mi voluntad y mi ánimo a esa poderosa palabra de Dios, mi conducta va a ser mejor. Y perdone que esto suene medio enredado y medio teológico, pero es que tengo que darle esta explicación porque hay gente que cree que por ser miembro de una iglesia o pertenecer a la iglesia, esto es como si fuera un club. Y yo les digo que uno puede estar en la lista de miembros de la iglesia, pero no necesariamente en el libro de la vida del Cordero. Son dos cosas diferentes. Y con eso Cristo los confronta aquí. Mira cómo dice Romanos, capítulo 9, versos 6 al 8. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Mírelo ahí. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como ¿qué? Como descendiente. Por eso es que Abraham es el padre, se le llama el padre de la fe, porque Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Y cuando usted repasa la historia bíblica, usted se da cuenta que cuando Abraham no había ley. La ley vino después, siglos después, cuando Moisés, que Dios cuando ve que este pueblo cree que se puede salvar por obras, ¿qué hace? Le revela la ley en el Sinaí y le dice, toma, trata de cumplir eso a ver si te puedes salvar. Amén. Y siempre tenemos esa lucha. Y es una de las cosas que la iglesia ha sido influenciada por el legalismo, por las reglas. Y claro, yo me porto bien porque ya estoy en comunión con Dios. Y no tengo más remedio que ser buena gente. ¿Cuántos dicen amén? Pero no me porto bien para que Dios me ame. Porque por obras no me puedo ganar mi salvación. Esto no es por obras para que nadie se gloríe. Amén. Así que, más aún, la Biblia dice que los descendientes espirituales de Abraham son llamados hijos de Dios, y a los que no lo son, se les llama hijos del diablo. Vaya al verso 44.
Mire cómo lo dice el verso 44. Y una de las crisis que yo tenía para este sermón era ¿qué título le ponía? Y le iba a ponerle o hijos de Dios o hijos del diablo. Y Madeline me dice, estás sonando demasiado legalista, estás medio de eso. Y yo, pues espérate, déjame ver. Y seguimos discutiendo ella y yo y me dice, ¿de quién sois hijos? Y eso suena mejor, ¿verdad? Como, ¿de quién tú eres hijo? ¿Te has preguntado eso? ¿De quién tú eres hijo? Uno primero lo acepta por fe. Pues soy hijo de mis padres. Y en el bullying de crianza de familia, yo he usado ese ejemplo cientos de veces, que te agarraban tus primos y dicen, chacho, te voy a decir la verdad, a ti te encontraron en una caja de cartón. Y empezaban con ese tipo de cosas y ese vacilón y ese relajo. Y tú primero lo crees por fe, pero después vas viendo que hay cosas tuyas que te identifican con tus padres. Aquellos que han tenido la oportunidad de criar sobrinos o hijos, ¿cuántos de ustedes ven esos nenes pequeñitos y de momento tú lo miras y dices, oye, de pequeño yo hacía eso también? Es como algo que fluye en la genética. Tú lo miras y dices, mira, camina como el papá. Mira, tiene los gestos de la madre. O sea, es como algo, ¿verdad?, que se le transmite y se van desarrollando y te dando unos índices de paternidad. Exactamente este texto dice, para que tú vayas identificándote como hijo de tu padre, mira a ver ¿qué características tú estás manifestando en tu conducta que te identifica o como hijo o descendiente de Abraham o no eres descendiente de Abraham? Así que cuando voy a ese verso 44 es una terapia de shock. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Eso lo dijo Cristo. Eso no lo dijo Eñito, eso no lo dijo ningún predicador fundamentalista. Esto aquí dice, y los deseos de vuestro padre queréis hacer, y eso lo vamos a explicar ya mismo. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad. Mira qué interesante, porque el diablo, antes de ser diablo, arrancó bien. Yo quiero que usted sepa eso. Dios lo creó en el mundo espiritual como una criatura espiritual y le dio autoridad, pero también le dio libre albedrío. Y dice la palabra, está en Ezequiel 28, por ahí, o 14 o 28, les debo esa yo creo que es Ezequiel, que habla de que él se rebela contra Dios y ahí es que se halla la maldad en él. Dios no lo hizo malo, como dicen todos estos humanistas. Dios lo hizo bueno, pero le dio libre albedrío. Y él tomó la decisión de hacer de sí mismo un reto contra Dios cuando dijo, seré semejante al Altísimo. Quiero ocupar el lugar de Dios, quiero destronar a Dios. Y esa es la verdadera batalla del ser humano, que queremos que ignorar a Dios, darle la espalda a Dios y vivir como nos da la gana. No queremos tener reglas, no queremos tener un absoluto al cual responder. Esa es la gran batalla. Por eso usted ve que en la inmensa mayoría de las religiones en el planeta, la gente trata de subir de niveles, de alcanzar grados y de por esfuerzo propio conectarse a la deidad. Solo en el Evangelio Dios se hace hombre para rescatar una humanidad que está perdida en el pecado. Amén. Porque esto no es por obra para que nadie se gloríe. Y mira lo que dice Juan 8:39. Dice, yo hablo lo que he visto acerca del Padre, dice Cristo. Y vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Esto lo que está demostrando es que algunos se creen ser hijos de Abraham. Hay gente, yo he visto gente que tiene un orgullito porque pertenecen a un movimiento o que pertenecen a una iglesia y como que se esconden detrás del nombre de la iglesia. Yo soy esto. Y oh, wow, qué chévere. Yo me alegro que tú te identifiques con eso, pero ¿eso te hace hijo de Dios? Esa es la gran pregunta que tenemos que hacerlo. Algunos creen ser y no lo son. Entonces debemos mirar conforme a este pasaje quién es hijo de Dios y quién no es hijo de Dios. Vamos con lo primero. ¿Quiénes son los hijos de Abraham? Cuando yo miro los hijos de Abraham, tengo que mirar que, verso 37, cuando Cristo está confrontando a los descendientes, dice, sé que soy descendiente de Abraham, pero procuráis matarme. ¿Por qué? Porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Así que si ellos están en la maldad, significa que la palabra no haya cabida en ellos. Esos son los que son del diablo. Así que cuando yo miro los de Dios, entonces, ¿qué pasa? La palabra haya cabida en ellos. En otras palabras, Dios me confronta y al yo ser confrontado digo, espérate, hay algo en mi vida que tiene que cambiar. Hay algo en mi vida que tiene que ser transformado. Hay algo en mi vida que todavía necesita crecimiento. Así que uno de los criterios para ser hijo de Dios es, míralo de esta manera, ser buen terreno.
La palabra me impacta y mi vida se transforma y produzco fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Unos producen al 30, otros producen al 60, otros producen al 100 por uno, porque soy buena tierra. La palabra de Dios haya cabida en nosotros. Pero yo sigo mirando estos textos, el verso 38, Cristo está hablando que Él habla de las cosas de Dios. Mire, un descendiente de Abraham, un verdadero hijo de Dios, no cuestiona la deidad de Cristo. Y eso es una de las cosas que en este tiempo tú vas a ver en muchos movimientos que están por ahí entrando y que se han echado raíces, están cuestionando la deidad de Cristo. Y una de las cosas que este texto, y la voy a tocar porque yo no sé si la incluí más adelante, cuando Cristo le dice en el verso 46, vaya al verso 46, le dice, mira, una de las verdaderas pruebas de que yo vengo del cielo y que soy divino y que soy hijo de Dios y que al que cree en mí se le cuenta por justicia, está en el verso 46. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? En otras palabras, díganme en qué malo yo he hecho. De hecho, él levanta esa defensa en su juicio cuando él dice, si estoy diciendo lo que no es, al juez le dice, qué mal, ay Dios mío, esa pregunta, googleenla por ahí, ayúdenme en un momento en el sermón porque no la tengo aquí, es cuando le dan y él le dice, ¿por qué me golpea? Si estoy diciendo verdad, ¿por qué tú me estás golpeando? ¿Verdad? A Pilar, a Caifás, eso es cuando está en ese juicio, ¿verdad? Que lo están examinando como el Cordero de Dios. Y de hecho, pensando en eso, me acordé de algo de un antiguo sermón de Semana Santa. El nombre Barrabás significa hijo del Padre, pero es padre con P pequeña. Por eso el gran contraste. Cuando el juez se da cuenta que Cristo es inocente, queriendo hacer justicia, lo quiere indultar. Y dice, miren, esta es la fiesta de la Pascua. Y yo les tengo que soltar a un confinado, reo de muerte. Les doy al Cristo y la gente le pidió a Barrabás. Era el contraste entre el Hijo de Dios celestial y el Hijo del Padre. Exactamente lo que está planteando ese texto, que la gente escogió ser hijos del diablo, ¿verdad? Y tiene más esa parte, después lo googlean, le lanzo ese reto a los jóvenes que les gusta buscar mucho en el internet, busquen el significado de Barrabás y que también tiene que ver con Levítico, cuando el sacerdote tenía 2 animales para sacrificar, era uno solamente, pero ponían las manos, y uno era escogido para ser sacrificado y el otro lo soltaban para que se fuera al desierto. Juan 18, 23. Juan 18, 23, que es que está la pregunta cuando Cristo confronta en el juicio. Entonces, en esos 2 animales que van a ser sacrificados, uno se quedaba para ser sacrificado y el otro lo soltaban. Y ese se iba lejos y simbolizaba que el pecado se alejaba del pueblo y por eso lo mandaban para el desierto. Exactamente cuando Cristo va a ser crucificado, que agarran a Barrabás, que lo que significa es hijo del Padre terrenal, y lo sueltan y se integra otra vez a la libre comunidad y a Cristo lo crucifican en el Calvario. Qué interesante, ¿verdad? Esa estampa de la crucifixión, porque yo miro esto y digo, wow. Y hay gente que todavía en este tiempo está cuestionando la deidad de Cristo. Pero hay algo más. Los hijos de Dios hacen las obras de Abraham. Cristo les está diciendo ahí a estos judíos que habían creído en él y que se formó esta discusión. Vuelvo otra vez al verso 38 por aquí, deja ver, yo hablo la verdad, lo que he visto del Padre, vosotros hacéis lo que habéis oído acerca de vuestro Padre. Y le dice algo más, le dice, si fueseis hijos de Abraham, verso 39, las obras de Abraham haríais. En otras palabras, ¿cuáles son esas obras de Abraham? Alguien que repase rapidito, Génesis 18, que Abraham está y llegan los ángeles a hablar con él, eran mensajeros en los versos 1 y 2 de Génesis 18 y él los recibe. En otras palabras, los hijos de Abraham reciben a los mensajeros de Dios. Cristo era el mensajero de Dios que venía a hablarle la palabra al mundo y estos los rechazan. O sea, que hay un contraste. Así que las obras de Abraham, ¿qué significa? Que si tú recibes a los mensajeros de Dios, ya pinta que tú eres descendiente de Abraham. Pero hay otra obra de Abraham que está en Génesis 15:6, que es que Abraham le cree a Dios
y les fue contado por justicia. Cristo le está diciendo, si ustedes fuesen hijos de Abraham, creeríais en mí. Pero no solamente eso, Abraham fue ejemplo de fe, de obediencia y de justicia. De hecho, se le llama el padre de las 3 grandes religiones monoteístas en el planeta, cuando se habla de Abraham. Y es interesante que usted mire en la Biblia, Abraham no hizo un solo milagro, Abraham no era un director de naciones, era un hombre que solamente creyó a Dios, obedeció a Dios y Dios lo bendijo de manera poderosa con una responsabilidad personal, moral y colectiva en todo aquello que él tenía que hacer. Vaya al verso 40 para verlo más claro. Los hijos dice aquí, pero ahora procuráis matarme a mí, hombre que ha hablado la verdad, la cual he oído de Dios. No hizo esto Abraham. En otras palabras, Abraham no procura matar a los mensajeros de Dios. En ese mismo verso 40, Abraham oye la verdad. Fíjate las características de los hijos de Dios. En el verso 42, los hijos de Dios aman a Cristo. Si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido. Verso 43, los hijos de Dios aceptan la voluntad de Cristo. Por eso es que dice, ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Vamos a ver ya mismo que los hijos del diablo toman una decisión para no entenderlo. Los que somos hijos de Dios, le creemos a Dios y aceptamos esa voluntad de la palabra de Dios y permitimos que esa palabra tome nuestra vida y nos confronte. Si todavía hay áreas en nuestra vida que están siendo confrontadas, pregúntate tú cómo va tu issue de paternidad. ¿Cómo va tu prueba de paternidad? Si hijo de Dios o no eres hijo de Dios. Verso 44, los hijos de Dios permanecen en la verdad. Permanecer en la verdad es que yo deseo hacer la voluntad de Dios. Verso 45 de ese texto, que es bien interesante, dice, y a mí porque digo la verdad no me creéis. Pues mira, los hijos de Dios le creen a Cristo. Aquí no hay un issue de credibilidad, y de hecho uno de los pequeños problemas es que hay gente que anda sin fe, porque la fe es por el oír de la palabra de Dios. Si no escuchan palabra de Dios, si no se están alimentando de palabra de Dios, pues entran en incredulidad, entran en un estado de debilidad, entran en un estado, por así decir, de hambre que los va colocando en una desventaja espiritual. Y el verso 47 dice que los hijos de Dios oyen la palabra de Dios. Eso es lo que te define como hijo de Dios. La oyes, la crees, la recibes, la internalizas, la practicas, la vives y tú eres hijo de Dios. No por obras, sino que se demuestra con tu conducta lo que es tu fe. Santiago lo dice de una manera más clara. La fe sin obras es muerta en sí misma. Quien diga fe, mire ver lo que está haciendo. Amén. Y como vivimos en una cultura bien influenciada por la cuestión griega y del pensamiento helenístico, pues creemos que conocimiento tiene que ver con almacenar información. Conocimiento para el hebreo es relación con Dios. Ahora la pregunta obligada a la luz de este texto es, oye, ya sabemos quiénes son los hijos de Dios. ¿Hay duda hasta aquí? ¿Verdad que no? ¿Y quiénes son los hijos del diablo? Vamos a acercarnos. Ahora que esto se pone bueno. Verso 37, procuran matar a Cristo. Verso 37, la palabra no haya cabida en ellos. Y esa explicación vamos a mirarla rapidito en Marcos. Por favor, vaya conmigo a Marcos, capítulo 4. ¿Qué es eso de que la palabra no haya cabida en ellos? Pues yo encontré en el Evangelio según San Marcos, también hay otra parte en Lucas, pero en Marcos 4, verso 15, Cristo hablando en parábola, habla del sembrador que sale a sembrar y lanza la semilla, que es la palabra. Y en el verso 15 habla de los que dice, y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene Satanás y quita la palabra que se sembró en los corazones. Gente que se les pone la palabra y como tienen negocios como el enemigo y janguean con el diablo se la quita. No le da la oportunidad. Se la roba tan pronto está lanzada esa palabra. Así que por eso no haya cabida en ellos. Verso 16. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan, te hacen bullying, adiós, tú eres aleluya ahora, y que eso, y como eso no tiene profundidad,
tampoco la palabra haya cabida en ti. Hay gente que es más importante mantener relación comercial y tener ciertas amistades que tener relación con Dios. Y tenemos que empezar a mirar si tenemos profundidad en esa palabra. Verso 18, estos son los que fueron sembrados entre espinos. Oyen la palabra, pero los afanes de este siglo, el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ¿qué? Y ahogan la palabra y la hacen infructuosa. Mire que esa progresión que lleva este texto diciendo, ¿por qué la palabra no haya cabido en ti? Bueno, porque puede ser que el afán que tú tienes. Hay gente que, mire, yo creo que hay que entretenerse, yo creo que hay que ir de vacaciones, yo creo que hay que disfrutar, pero entretenimiento, actividad que te saque de tu adoración a Dios. Oye, eso es un afán de este siglo, es algo que puede estar entrando y ahogar la palabra. Yo recuerdo un buen amigo que una vez me invita y me dice, mira, hermano, tengo para que te vayas conmigo en un bote. Y qué bueno, sí, ¿cuándo? El domingo. Y yo, no, el domingo yo estoy en la casa del Señor, pues ¿por qué no me invitas sábado? No tiene que ser el domingo. Pues entonces, puede ser que yo me vaya un domingo, vamos, para no ser tan de eso, y tú digas, mira, pues eso no es pecado. No está mal que tú vayas a algún tipo de actividad de tu familia, si es un domingo, amén, vete, comparte con ellos, ministra, le da testimonio, pero no permita que el afán y ese tipo de cosas te vaya ¿qué? Aislando de tu adoración a Dios, porque es una manera que el enemigo usa para que la palabra de Dios no tenga cabida en ti. Amén. Así que yo miro eso y digo, wow, y otros la reciben, ¿verdad? Y son buena tierra y producen al 30, al 60 y al 100 por uno. Así que cuando dice la palabra no haya cabida en ellos, ubíquelo en Marcos capítulo 4, a ver qué es lo que puede estar pasando ahí. Verso 38, hacen lo que oyen acerca de su padre. El diablo es el modelo de ellos. Verso 39, no pueden hacer las obras de Abraham porque no tienen fe, no obedecen y son injustos, porque esa es parte de la práctica del diablo. Verso 41, es bien interesante porque dice, hacen las obras de su padre, aquí pongo que no es Dios. ¿Por qué? Porque desean matar a Cristo. ¿Y por qué quieren matar a Cristo? Pues, primero que nada, nosotros vamos a recordar que Cristo, cuando es juzgado, que el juez le dice, luego tú eres un rey, y Cristo le dice, tú lo has dicho, pero mi reino no es de este mundo. Y aquí yo quiero decir que hay un choque de reino. Está el reino de Dios y está el reino terrenal. Por eso el Estado y la iglesia no mezclan, porque somos dos reinos diferentes espiritualmente hablando. El Estado no va mal a la iglesia. No esperemos nada bueno del Estado, porque la naturaleza del Estado es perpetuarse a sí mismo manejando un poder transitorio y terrenal que no tiene que ver con el reino de los cielos. Y muchas veces hemos mencionado que el reino de los cielos no es otra cosa que la invitación de Dios a la salvación, una ética en este tiempo durante estemos de paso sobre la tierra conforme a ser ciudadanos del reino y la manifestación gloriosa de Cristo cuando regresa a levantar a su pueblo. Ese es el reino de Dios. O sea que no busquemos más allá que eso. Por eso es que nuestro discurso, nuestra práctica va a ser atacada, nos van a odiar. Cristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero ¿qué? Confiad, yo he vencido al mundo. Así que también vemos que Dios en Cristo habla verdad. Vaya Juan capítulo 8, verso 40, porque quieren terminar con Cristo. Pues dice, pero procuráis matarme a mí, hombre que os he hablado la verdad, no hizo, la cual he oído de Dios, no hizo esto Abraham. En otras palabras, como Cristo habla verdad, hay un contraste de ataque contra él. ¿Qué le pasa a la iglesia cuando habla la palabra? ¿Qué pasa en el dominio público cuando tratamos de presentar nuestra fe? ¿Qué pasa cuando estamos diciendo, ven acá, es que esto es lo que dice la palabra de Dios? No, porque es que matrimonio es cualquier cosa. No, matrimonio no es cualquier cosa. Matrimonio es único. De hecho, el Supremo de los Estados Unidos, cuando resuelve el caso de Obergefell, mira para atrás y el Supremo dice, mire, milenariamente en el planeta el matrimonio siempre ha sido entre un hombre y una mujer. Cuando nosotros planteamos eso, nos caen encima. Cuando hablamos de los niños, de proteger la niñez, que los padres tienen que estar ahí pendientes de los niños, que tenemos que estar ahí hasta que se desarrollen,
hasta que cumplan su propósito. Me gusta mucho el lenguaje del Salmo 127, son herencia de Jehová, cosa de estima el fruto del vientre, hasta que tú los sueltas a volar por la vida para que cumplan el propósito para el cual Dios los dio. ¿Cuál es el movimiento terrenal? Sacar a los padres del medio para tener acceso a los menores que tomen su propia decisión, porque son dos reinos chocando en contraste. Y como hablas verdad, te quieren matar. Pero más interesante es Lucas 4, y esto está brutal. Vaya un momento a Lucas 4, versos 24 al 30, que es el tercer punto por el cual quieren matar a Cristo. Y es porque les recordó su historia. Vaya a Lucas, porque se está pareciendo mucho a lo que está pasando hoy en día. Y yo sé que la crítica va a venir, pero lo tengo que decir. Verso 24 dice: de cierto os digo que ningún profeta es acepto en su propia tierra, porque yo digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado a Elías, sino a la mujer viuda en Sarepta de Sidón. Y había muchos leprosos, había en Israel, en el tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Al oír estas palabras, todos en la sinagoga se llenaron de ira, se levantaron, le echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre de un monte sobre la cual estaba edificada la ciudad para despeñarle, pero él se fue en medio de ellos. Les molesta que Cristo les repase la historia. Lo que está pasando hoy en día, se quiere borrar la historia. Hay todo un movimiento en Estados Unidos que le llaman como de contracultura. Están destruyendo todas las estatuas que puedan encontrar, que simbolicen qué sé yo qué cosa. Eso es un intento de revisar la historia. ¿Okay? El revisionismo lo que plantea es, entre otras cosas, esto es una modalidad de revisionismo. Yo reviso la historia y la cambio. Y trato de con eso borrar unas bases. Y con eso pues van a tratar de atacar el último domino en esa caída de dominos que va cayendo es las cuestiones de fe que tienen que ver con la iglesia. Eso lo practican los musulmanes cuando llegan a un sitio, los islamistas radicales, no los musulmanes, los islamistas radicales destruyen toda estatua, todo centro de adoración para borrar esa cultura. Y Cristo les mete con la historia para recordarle unas cosas a ellos y por eso viene esa reacción. Verso 42 me refresca que no aman a Cristo y el 43 no entienden el lenguaje de Cristo, por eso no pueden escuchar la palabra. Ya lo vimos en Marcos, ¿verdad? Por los afanes de este siglo, por los intereses que puedan tener, esa palabra no haya cabida en ellos. Pero cuando tú los expones a la palabra, ¿por qué no quieren la palabra? Porque la palabra les reconfronta su estilo de vida, su hipocresía, su maquinación interna que es confrontada por su pecado. Y por eso, escuche bien, hacen la determinación de no oír palabra. No quiero saber de la palabra. No me hables de las cosas de Dios. ¿Por qué? Porque estoy tan influenciado por el Padre terrenal que no quiero saber las cosas del Padre celestial. El verso 44 es bien fuerte porque Cristo le dice, los deseos de vuestro Padre queréis hacer. Y esta es una parte bien densa en el sermón que quiero que usted la agarre bien. Aquí se hace referencia a los deseos, al hambre, al anhelo por la lujuria y los impulsos satánicos. Y esto es bien interesante porque son parecidos a los impulsos que el hombre pueda tener, pero estos son más fuertes porque son agitados por fuerzas espirituales. Amén. Son engañados por el diablo, sienten ese deseo y están interesados en hacer lo que es propio del maligno. Por eso es que el maligno tiene unas funciones que son bien básicas. En Jonás 1:7 acusa a los santos delante de Dios. Perdón, en Job como Job. Que una función del diablo es estar acusando. La segunda función es rondando alrededor buscando a quién devorar. Y la tercera función es ser embustero, ser mentiroso. Con su engaño ciega el entendimiento de los incrédulos para que no crean la palabra de Dios. Por lo tanto, si yo entro en esa conducta demoníaca de estar acusando gente, de estar rodeándolos para hacerlos caer para una trampa, de hecho, tengan cuidado que están volando ahora unas pirámides nuevas otra vez, de que ven tú, trae 500 pesos, búscate dos que traigan 500 pesos más y estamos sembrando y le meten un lenguaje de eso medio
religiosos, abran los ojos, que es otro esquema de tumbe que está volando por ahí. Esos son hijos del diablo. Nadie dijo amén, pero eso es lo que hay. Disimula y mira al que está al lado tuyo y dile amén. Tratan de quitar la palabra del corazón de los oidores para que no crean. Tanto los hombres como los ángeles caídos, escúchame bien, son capaces de desviar su capacidad creativa para hundirse más y más en pecado y en rebelión según pasa el tiempo. Lo explico de esta manera. Cuando empiezo en esa maldad, me voy hundiendo. Y si me acostumbro a quedarme ahí, recuerden que un abismo llama a otro abismo. Y hay gente que termina bien atada y por voluntad propia no pueden salir de ahí. Es importante saber entonces que el hijo del diablo se define por su conducta, que está cautiva a voluntad del diablo. Amén. Para verlo quizás un poquito más. Vaya a Segunda de Pedro, capítulo 3, versos del 3 al 7, porque ahí nos dice, y encontré una versión que dice así, Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 3 al 7. Sobre todo quiero recordarles, esto es un símbolo de los últimos días, un indicador, que en los últimos días, escúchalo bien, vendrán burladores que se reirán de la verdad y seguirán sus propios deseos. Mírelo ahí. Va a venir ese marullo de hijos del diablo a reírse de ti, porque eso es un indicador de los tiempos finales. Dirán, ¿qué pasó con la promesa de que Jesús iba a volver? Porque desde el día en que los padres durmieron, el mundo sigue igual que al principio de la creación, se mofan del regreso de Cristo. Estos ignoran voluntariamente, o sea, deliberadamente olvidan, quieren suprimir la historia, que hace mucho tiempo Dios hizo los cielos por la orden de su palabra. Sacó la tierra de las aguas, separó el agua de la tierra y la rodeó con agua. Luego usó el agua para destruir el mundo antiguo con un potente diluvio. Por esa misma palabra, los cielos y la tierra que ahora existen han sido reservados para el fuego en el día del juicio, cuando será destruido, incluyendo la gente que vive sin Dios. Repáselo, eso lo dice Pedro que caminó con Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 3, versos 3 al 7. Ahora bien, cierro el sermón con esto. A pesar de que hay hijos de Dios e hijos del diablo, y tú los puedes identificar por sus conductas, la gran pregunta para cerrar esta palabra es, ¿habrá esperanza para los hijos del diablo? Sí, vaya conmigo y les voy a lanzar esta receta para que la usen. Vamos a sacarle gente del buche al infierno. Vaya a Hechos capítulo 16. No se rinda, por más hijo del diablo que sea, yo lo reclamo para Dios. Por peor que sea su conducta, yo creo que el Espíritu Santo lo puede alumbrar. Por más pegado que esté en el vicio, Dios lo creó para estar fuera de eso en el nombre de Jesús. Hechos 16, 14, me gusta esta palabra que dice, entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, fíjate qué interesante, ella era una adoradora, pero no sabía lo que adoraba. Y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Una oración que tú y yo vamos a hacer es que toda esa gente que está confundida, que está aturdida, que está ciega, que está enceguecida, Dios les abre el corazón para que la palabra entre. ¿Cuántos creemos que podemos hacer esa oración? Lo hizo con Lidia, lo hace con los de nosotros. No te rindas, no te des por vencido. Vamos a hacer esa oración del Señor. Ábrele el entendimiento, el corazón, el hambre espiritual para que empiece a entrar esa palabra. Y lo segundo que vamos a hacer, vaya a Segunda de Timoteo para que lo veáis. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versos 25 y 26. Ven, desde el 24, vamos. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos. Segunda de Timoteo, capítulo 2, verso 24, la última parte dice, apto para enseñar, sufrido, verso 25, que con mansedumbre corrija a los que se oponen,
por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Y aquí viene lo otro. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Por eso es que la iglesia tiene que meterse en la palabra. Por eso es que tenemos que agarrar los estudios bíblicos. Por eso es que tenemos que empezar a escudriñar. Mire, cada vez que yo empiezo a prepararme para un estudio para la iglesia, wow, preparando esto, busqué algo de un sermón que yo tenía una vez. Yo dije, espérate, esto de Barrabás, wow, me voló la cabeza. ¿Qué simbolismo hay ahí? Hijo del Padre. Cuando estaban crucificando al verdadero Hijo de Dios. Esos contrastes están en la palabra. Yo me abro y digo, Señor, ayúdame a hacer las cosas conforme a tu soberana voluntad. Gente que se ha ido para abajo, no importa lo profundo que lleguen. Vamos a reclamarlos en el nombre del Señor. Este sermón nos dice dos cosas. Vamos a orar para que Dios les hable el corazón. Y vamos a presentarnos preparados para que con mansedumbre, hablándoles, puedan salir del lazo en que están cautivos a voluntad del diablo. ¿Cuántos se apuntan en esa oración? Bendecimos al Señor en esta mañana. No nos rendimos, no importa lo que esté pasando en el dominio público. Vamos a echar mano de estas herramientas y decirle, Señor, yo quiero reclamar gente para ti. Puede ser que alguno de ustedes conozca personas que ustedes amen, que usted tenga una buena relación y la persona está pero bien atada. Y tú vas a decir, Señor, sácalo de ahí, ábrele el corazón. Señor, como pasó con Lidia, lo hiciste con Lidia, hazlo con este. Que esté atento a que tu palabra fluya hacia él. Señor, mira, dame la sabiduría, ayúdame, Dios, para poder hablar con la mansedumbre adecuada, para que otros te conozcan a ti. Y si tú haces eso, yo creo que Dios hace su parte. No te vas a rendir, no te vas a rendir. ¿Cuántos tienen a alguien que usted ama, que usted quiere sacarlo de ahí? Levante su mano en esta mañana, porque hacer eso usted está pactando con Dios. Señor, ábrele el corazón. Ábrele el corazón. Esto no es con esfuerzo humano. Esto no es con el mollero de nosotros y no podemos estar con esa fuerza humana, es dejárselo al Espíritu de Dios. Y nosotros ser simples instrumentos de Él. Habrá alguien en esta mañana que dice, Señor, gracias porque soy hijo tuyo. Gracias porque soy hijo tuyo. Ayúdame, Señor, a ser siempre hijo tuyo, a mantenerme como hijo tuyo, a dar testimonio de esa verdad. Señor, mira a otros que no lo son, los reclamamos para ti. Que el enemigo los tenga que soltar, que les suelte la mente, que les suelte el corazón y que ellos puedan ser receptivos a tu palabra. Nos presentamos como instrumentos tuyos. Dios, úsanos, háblanos, que la palabra que hemos oído suba a nuestro entendimiento para poderla vivir sobre todo, Dios. Señor, te adoramos, te damos gracias. Porque tú eres bueno, tu misericordia es para siempre. Porque es una bendición proclamar tu palabra, recibirla, creerla, vivirla. Y conforme a lo que hemos escuchado hoy de tu palabra, presentamos muchas personas, Señor, que no te conocen. Gente que está ajena, gente que está engañada, gente que tiene coraje, gente que los dolores de la vida, los afanes, los ha sacado. Les ha robado la palabra tuya, Dios, pero en esta hora, como lo hiciste con Lidia, hazlo con estos. Los presentamos delante de ti. Cáptale, Señor, la atención. Cáptale, Señor amado, el deseo de escuchar tu palabra. Que puedan prestar atención a la misma. Espanta todo negocio, todo aquello que les quiera robar el tiempo contigo, Dios. Yo te pido que nos uses a nosotros como instrumentos tuyos, a pesar de nuestras dificultades, a pesar de nuestras debilidades. El grande eres tú, el poderoso eres tú. Por lo tanto, simples instrumentos somos, como hijos tuyos, para seguir expandiendo este reino para la gloria tuya. Donde quiera que estén, que tú los alcances y los bendigas, que puedan tener un encuentro contigo, para la gloria exclusiva de tu nombre. Niños que fueron presentados en el altar y que hoy en día no perseveran, los reclamamos para ti donde quiera que estén. Sácalos de los grupos y de los corillos que los están atando. Que vuelvan en sí como el pródigo y regresen a tu casa para la gloria de tu nombre. Señor, se ha hecho este milagro en el nombre poderoso de Jesús. Amén
y amén. Gloria al Señor. ¿Cuántos se gozan en esta mañana? Qué bueno. Quiero recordarles a la iglesia que este martes tenemos un tiempo de oración a las 7:30. Lo estamos haciendo por internet, las experiencias de los martes. Siempre hay estudio bíblico. Vamos a tener la experiencia de oración este martes, pero a las 7:30 es el estudio bíblico. Viene corriendo una serie del libro de Hebreos, así que sígala. Yo repaso un meme que me mandaron. Dice, ¿te gustan los cultos por internet? Pero ni a esos estás viniendo. Así que conéctese un ratito en la comodidad de su casa, donde usted pueda estar, y trate de agarrar un tiempo en la palabra del Señor. Miércoles a las 9 de la mañana en esta casa hay oración, de día, 9 de la mañana. Estamos hasta más o menos a las 11, posiblemente, 10:30 por ahí. Queremos tratar de empezar no solamente a tener nuestra hora de oración sólida, hora 15, pero tratar de también tener como un pequeño estudio sobre la oración, sobre la lucha espiritual, sobre estas realidades que están en la palabra, para enfocarnos en la batalla que tenemos que seguir dando. Y este domingo el próximo domingo, pues nuestra experiencia de adoración. Por favor, regístrese para poder tener la idea de cuántas personas vienen y podernos acomodar. Esa es la razón para eso, de seguir las instrucciones de los ujieres. Por favor, queremos, ¿verdad?, que eso se siga, porque si lo siguen, podemos acomodar el máximo de gente posible, pero más aún que eso, mantener la salubridad. Yo sé que usted está siguiendo las noticias, hay un brote, gente que no se está cuidando, janguean, se meten en los sitios, no usan mascarilla, y tenemos que someternos a eso. Yo la tengo quitada porque estoy aquí hablando, pero vengo equipado también. Así que por favor siga las instrucciones. Si no quiere seguir las instrucciones, pues quédese viéndolo por internet, y así no pone en riesgo a otras personas. Amén. Lo digo de esta manera. Y recuerde que cuando salgamos, pues seguimos las instrucciones de los ujieres para poder salir de una manera ordenada y evitar así contagio. Hay montones de sitios que han tenido que cerrar, porque la gente se emociona. Mire, si se va a saludar afuera, no se quiten las mascarillas allá afuera, mantengan el sentido común, que es el más común de todos los sentidos. Así que, ¿te iba a decir algo? Ok, muy bien. Pues vamos a culminar la experiencia de esta mañana. Quiero agradecer a los que nos están visitando. Está el varón que ¿dónde está? Este hombre, Dios hizo un milagro en él. Tremendo, ponte en pie un momento. Ese hombre le hicieron ahí un boquete en la cabeza, Dios obró y mire, ya está de pie otra vez. Dios hizo un milagro poderoso. Oí el testimonio de la hermana Alma. Me dice, era compañero de trabajo hace años, y tuvo una situación bien tremenda ahí, de una situación en su cabeza. Llamé a Normita para que fuera por allá. Y Normita, que es doctora allá en ese hospital, en esa área, pues fue para allá y fue una bendición, porque desde que entraron a la habitación fue la gloria de Dios. Y fue nada más que orar por él. Y están aquí como testimonio para que, gracias, te puedes sentar, que la gente sepa que Dios sigue en su trono y la oración cambia las cosas. Y le damos un aplauso al Señor. Te bendecimos, a ti, a tu casa. Estamos a la orden en lo que le podamos servir. Yo lamento que estemos en esta época de eso, si no te abrazábamos y todo, bien chévere, pero recibe un abrazo de la iglesia y la bendición del Señor sobre tu casa. Hija, puedes tener paz, que Dios le extendió la vida, lo va a tener bastante rato, así que prepárate. Amén. Bien, a los que nos siguen visitando, Dios me los bendiga, gracias por estar aquí en esta mañana. Quisiera darles un abrazo físico, pero no puedo, pero los amamos en el Señor. Vamos a culminar entonces la experiencia de esta mañana. Vamos a estar en pie para la bendición. Gloria a Dios. Señor, gracias. Gracias porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias por la experiencia que es adorar y bendecir tu nombre. Por haber podido cantar para ti, ofrendar para ti, recibir tu palabra, interceder por otros que no están aquí, que necesitan, Señor, ser hijos tuyos. Y yo te pido que tú los bendigas donde quiera que esté. Ahora, permítenos salir de este lugar en paz. Despeja las carreteras y líbranos de peligros en la calle. Permítenos llegar a los lugares donde vamos o a nuestros hogares, descansando en ti. Que en esta noche podamos dormir tranquilamente y decir como el salmista, en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado.
Que mientras dormimos, Señor, podamos recuperar las fuerzas a través del sueño y tu Espíritu siga trabajando en nosotros. Que al levantarnos en el día de mañana, deseemos vivirlo intensamente para ti, Señor. Y suplicamos, Dios, que en lo que nos volvemos a reunir para adorar y bendecir tu nombre, así sea por el internet o presencialmente, tu bendición como Dios Padre, la gracia redentora de nuestro Señor y Salvador Jesucristo y la comunión y guianza de tu Espíritu Santo sean sobre nosotros hoy, mañana y siempre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios le guarde y siga las instrucciones que le van a dar.